Pase, tengo poca... Bueno, trabajamos mucho y por suerte. Ministra Bullrich, gracias por venir. No, por ¿Sí? favor, muchísimas gracias. Y felicitaciones por el triunfo. Muchísimas gracias. Tengo que ir de lleno a la coyuntura, le quiero pedir una mirada con esto. Usted en reiteradas ocasiones ha hablado de narcotráfico y está la cercanía que tenemos en Argentina con lo que ha pasado con el operativo Bandera en Rosario. ¿Qué mirada tiene la situación que se está dando en Río de Janeiro, que es de una brutalidad muy pocas veces vista para la región? La policía local de Río de Janeiro entrando a sangre y fuego a dos de las principales favelas, bueno, de aquella provincia, de aquel estado. Bueno, el tema es que Brasil ha tenido un problema que en el 2010 lo había solucionado de una manera bastante inteligente, un plan de pacificación, con policías de pacificación en cada favela. Hay un dato histórico, que en el año 2011 aterrizó un helicóptero con el presidente Obama de los Estados Unidos en la favela Cidade de Deus, sí, que es una favela similar a la donde entraron hoy, que es la favela Alemão. Y luego, lamentablemente, por cuestiones políticas, se abandonó ese plan de pacificación que realmente había dado un resultado enormemente importante en las principales favelas de Río de Janeiro. Y comenzó una organización de dos grupos principales, el primer Comando Capital y el Comando Vermelho, dos grupos que en un momento llegaron a tener el control total y absoluto de las prisiones en Brasil, de las prisiones en Paraguay, donde hay mucho Comando Vermelho y primer Comando, sí, Capital, y a partir de ahí utilizaron las cárceles como un modelo de organización criminal, con una violencia absoluta y total. Salían con ametralladoras y mataban gente en el centro de San Pablo. Bueno, y a partir de ahí se decide una nueva estrategia de combate. Dejan la política de pacificación, que había sido muy exitosa en Río de Janeiro. Yo la fui a ver, la conocía, la experiencia. Y comienza estas dos organizaciones, que Argentina las ha declarado narcoterroristas. Nosotros las tenemos declaradas. El primer Comando Capital y el Comando Vermelho son organizaciones narcoterroristas por Argentina. Sí, son narcoterroristas, porque tienen todo un sistema. ¿Alguna vez penetraron en la triple frontera sobre todo nosotros tenemos en la Argentina 39 detenidos brasileros, de los cuales 5 son del Comando Vermelho y unos 7, 8 son del primer Comando Capital. Hemos tenido un control muy estricto de estos detenidos. ¿Están alojados en prisiones argentinas? Sí. Tenemos digamos, personas que las tenemos muy aisladas entre ellos para que no tengan ningún tipo de poder. No han logrado en las prisiones argentinas lo que sí lograron lamentablemente en otros países, además de Brasil, en Paraguay, que ahora está mejorando mucho Paraguay, pero tuvo un gran dominio de estas organizaciones en sus cárceles y en la frontera de Paraguay con Brasil. En Pedro Caballero, que realmente es una zona muy compleja. Probablemente la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, ¿sí? Exactamente. Donde más periodistas han asesinado. Y bueno, a ver, hay dos teorías, ¿no? Está la teoría que nosotros no compartimos de la convivencia con el narcotráfico, de dejarlos manejar sus organizaciones, manejar las cárceles. Hay cárceles en Brasil donde los jueces no pueden entrar, donde los presos deciden no ir al proceso, lo llama un juez y no entran porque las cárceles están totalmente manejadas por el narco. La verdad que Bolsonaro avanzó mucho en recuperar a las cárceles, y en las favelas, el control que tienen de las favelas, que además son los lugares más altos, sobre sí, claro, que es muy difícil entrar para las fuerzas. Por eso cada vez que deciden un operativo, los primeros que se enteran son los narcos, porque claro, están en los morros.
Pero bueno, a ver, yo creo que Brasil tiene que tomar una decisión. Ahora, Patricia, decías que hay dos modelos, ¿sí? ¿En Sí. Argentina en algún momento hubo algún modelo que aspiraba a convivir con el narcotráfico? Bueno, yo creo que fue un modelo ingenuo. ¿Ingenuo? Sí, porque el rosarino del socialismo no fue un modelo de complicidad con el narco, fue un modelo, digamos, de Dejar hacer. ingenuo en el sentido de decir, bueno, lo mismo le pasó a Uruguay, que tiene una tasa de homicidios 3 veces más alta que la Argentina, con una política de decir, bueno, son chicos jóvenes que tienen que tener, son vulnerables, entonces los dejaron organizarse, fueron tomando territorio, manejando los clubes, reemplazando al Estado en tareas sociales, y con eso iban reclutando soldaditos y generando la primera organización de Rosario, que fue Los Monos, que siempre hay una entrevista muy interesante del jefe de Los Monos, Cantero, que dice, si a mí me hubieran dejado el monopolio del territorio, yo organizaba todo, porque tenía los equipos de fútbol, tenía los clubes, tenía esto, claro, todo, digamos, expandiendo el narcotráfico por todos lados. Hasta que vinieron rivales. Hasta que vinieron rivales y empezó la guerra. Entonces, una teoría es la teoría de la convivencia, que algunos países latinoamericanos la aplican. Prefiero no hablar de países porque después nos genera problemas de carácter institucional, o tenemos un nuevo canciller, no quiero que empiece con problemas. Y otra teoría como la nuestra, que es una guerra sin cuartel. Sí, y esa guerra sin cuartel que usted plantea en Argentina, ¿es parecida a la de Bukele, por ejemplo? Bukele tenía otro tipo de organizaciones, que son las maras, que tienen un nivel de violencia muy fuerte, parecida a los del primer Comando Capital y Comando Vermelho. Por ejemplo, para entrar al Comando Vermelho, el primer Comando Capital, hay ritos de iniciación. Los ritos de iniciación es matar a una persona. Claro. En esos ritos de iniciación digamos, tienen que demostrar que son capaces de utilizar la máxima violencia, de matar chicos, como pasaba en El Salvador, de si una mujer no le quería dar su casa, le mataban al hijo y se lo cortaban en pedacitos. Si no le quería dar a su hija también. Sí, o su hija. El primer Comando Capital y el Comando Vermelho tienen esas mismas prácticas de iniciación. Nosotros hemos descubierto justamente separado los presos brasileros, que son por algún robo, algún hurto, algo de violencia de género, algunas cosas así, con los que son del primer Comando Capital, justamente por los tatuajes que tienen y los modelos de rito de iniciación que utilizan. Yo sé que estamos en plena coyuntura política muy interesante en Argentina, pero viste cómo la coyuntura es Buenos Aires. Esto como estuviste en el SECOT, el SECOT es la cárcel de máxima seguridad en las afueras de El Salvador, de la ciudad de El Salvador. Cada una de estas personas puede haber matado 100. Cada uno de estos mató 100. Salvador era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Con Bukele, ¿no? Sí, estuve con Bukele, soy amiga del ministro Toro, con el que me saludó por las elecciones. ¿Algo de Brasil podría haber pasado en Argentina o no? Bueno, a ver, las imágenes estamos viendo hoy en Brasil. Nosotros tuvimos una ciudad tomada como Rosario, y hoy estamos avanzando a un nivel de pacificación muy importante. No solo se da en la baja de homicidios, sino en la convivencia de la gente, en el ritmo de la ciudad, en cómo la ciudad ha vuelto a ser un centro cultural, turístico, comercial, empresarial. Estaba parada, la ciudad era una... Es muy nítido eso, Patricia. Entonces cualquier persona que va a Rosario lo ve. Eso es muy nítido. Uno puede condenar lo que pasó en Brasil. Bueno, si te toman el territorio, el Estado pierde toda soberanía sobre el país, en este caso sobre la ciudad de Río de Janeiro, que además es una ciudad importantísima para Brasil, porque es la ciudad más turística, una de las ciudades más turísticas del mundo. Fue sede de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Claro, bueno, ahí estuvimos muchos meses trabajando, un equipo de policías y de gendarmes argentinos trabajando
en el centro de comando y control para controlar lo que podía llegar a pasar. Ahora, Patricia, porque te bajan bandas de narcotraficantes de una favela y te destruyen todo. Ahora, Patricia, en el conurbano bonaerense, ¿hay enquistadas bandas de estas características o no es tanto muy exagerado decir esto? Bueno, a ver, yo creo que nosotros como país estamos mejor. Brasil ha aumentado muchísimo su tasa de homicidios. El único estado que ha controlado realmente, y el más grande, el que ha controlado y que en un momento tuvo una situación terrible, porque estas bandas salían a la calle y mataban paulistas como si nada. La única ciudad que ha controlado realmente fuertemente la violencia en Brasil es la ciudad de San Pablo, la ciudad más grande de Brasil. Sí, claro. ¿no? Es la segunda más poblada de América Latina después de México. Exactamente, realmente un trabajo excepcional. Bolsonaro avanzó mucho en el control de las cárceles, en que el servicio penitenciario vuelva a tener poder, en que los jueces entrasen de nuevo. Pero el problema que tiene Brasil con estas bandas es muy fuerte, es muy grande, y habrá que ver, no conozco y no quiero hablar de más, si hay o no una discusión respecto a cómo combatirlas. Si combatirlas o convivir. Sí, acá el gobierno federal no ingresó o no está trabajando con el gobierno estadual, digamos. Bueno, Lula no está trabajando con el gobernador de Río de Janeiro. Bueno, debería trabajar porque si el gobierno de Río de Janeiro estadual tiene una situación de copamiento de barrios enteros por parte del Comando Vermelho en este caso, pero puede ser el primer Comando Capital, son instituciones gemelas que no compiten entre ellos, no se matan entre ellos. Se dividen el territorio y no se matan entre ellos, digamos, hacen extorsiones, secuestros, robos de bancos, además de narcotráfico. Son multipropósito, han ayudado a terroristas. Pero no se pelean entre ellos. No, han ayudado a terroristas. El año pasado tomaron 26 terroristas que estaban preparando un atentado de Hezbollah en Río de Janeiro y tenían toda la infraestructura interna era del PCC, es decir que por eso nosotros la declaramos narcoterrorista a la organización. ¿Y el gobierno anterior también o no? No, nosotros lo hicimos. Nosotros los pusimos ahora en el REPET, que es el registro de organizaciones terroristas. Sí. ¿Armas como esta, por ejemplo, hay en el conurbano, Patricia, o no? Mira, en general nosotros encontramos armas bastante precarias en Argentina, por suerte. Encontramos mucha arma tumbera, pistolas viejas. En un momento, hace una década aproximadamente, había muchas de estas armas que vos te recordarás que ha cambiado mucho ese sistema. En el sistema bancario iban los camiones de caudales con plata. Perfecto. Y había bandas organizadas con ametralladoras y este tipo de armas y generaban desastres, mataban a todos los que iban en el blindado, a los autos de apoyo. Eso se terminó desde una buena represión a ese delito hasta que hoy el dinero se mueve electrónicamente. Sí, entonces virtual, también ha cambiado ¿No te molesta la palabra sistema. Represión? No, por supuesto, la represión al delito es la base fundamental del Código Penal. Hay que reprimir al delito. Sí, hablando del Código Penal, debería preguntar también si hay estas armas en la Ciudad de Buenos Aires, porque vos venís a ganar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay de estas armas en Buenos Aires? No. Bueno, a ver, uno puede encontrar alguna, pero la verdad es que cuando uno piensa cómo se está trabajando en la Argentina, cómo se está trabajando, yo te diría que prácticamente todo el país, menos Kicillof, han abandonado la teoría zafaronista. ¿Todos menos Kicillof? Sí, te diría que en general el país entero ha abandonado la teoría zafaronista, ha decidido una política del que las hace las pague. Provincias de distintos signos, ¿no? Vos podés tomar una provincia como Tucumán, que mejoró muchísimo los índices contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, de homicidios, bajó un montón. La teoría zafaroniana o zafaronista, ¿qué título le pongo? ¿Qué sería? ¿Garantista? ¿Abolicionista? No, el delincuente es producto de un problema social, entonces hay que comprenderlo,
Y mimarlo. Claro, y el pequeño J, en vez de ser un asesino de un triple femicidio, es una persona, como dijo una diputada del Frente Patria o de la Fuerza Patria, dijo, es una persona que no tuvo y no durmió en la misma cama que ustedes, calentita, no tuvo la misma comida calentita. Natalia Saracho creo que lo dijo, ¿no? Exactamente. Entonces, esta concepción de concebir al delincuente como el producto de una sociedad que no le dio lo que tenía que tener, lo que hace es zafar. Zaffaroni zafa al delincuente. Sí. Digamos, los dejaban tener teléfonos en las cárceles, los dejaban operar en las cárceles como seguían con el negocio criminal en las Cantero, cárceles. uno de los narcos tenía con teléfono de línea, con el cable. Sí, con el cable y teléfonos celulares. Nosotros ahora hemos puesto... El cable pasaba por toda la cárcel. Nosotros tenemos inhibidores de señales en las cárceles, además, hoy controlamos todo el tiempo que no haya ningún tipo de señal, y empezamos por las más importantes, pero vamos a seguir por todas, es decir, que tenemos una política totalmente distinta. ¿Lo subestimaron, Patricia? Porque esto indudablemente es un activo, pero por ahí muchos analistas decían, bueno, el gobierno está muy complicado y demás. ¿Lo subestimaron porque ganaron muy bien las elecciones? ¿Viste? Te lo pregunto. Bueno, sí, la verdad es que había como dos climas, ¿no? Por el tema de la seguridad, digo, también, ¿no? Había un clima, vos decís en Santa Fe o en todo el país. En general, en todo digo. el país. Había un clima que se vivía por ahí en los círculos políticos, ¿no? Y con un temario de temas que se discutían, de los desastres nuestros, que esto, que el otro, que lo demás allá, todos los días nos sacaban un tema, nos querían desprestigiar. Y había otro clima en la calle. Yo decidí hacer una campaña con poca gente. Es decir, yo salía con 5 o 6. Porque cuando vas con un séquito no escuchás a la gente, ¿viste? Van, te gritan todos, vamos, vamos, Pato, y no pasa nada, no escuchás lo que dice la gente. Yo salía con poca gente, me recorrí la ciudad. ¿Y te hablan de la seguridad? Y me hablaban de lo bien que estábamos haciendo el trabajo en seguridad, y me hablaban que había que apoyarlo al presidente, que no querían volver atrás. Y empezamos a sentir eso, y dijimos, che, a ver, la gente tiene una agenda distinta a lo que nos transmitían los diputados que hablaban los diputados o los senadores o otros dirigentes políticos que nos daban por muertos. Y realmente ¿Nos daban por muertos? Sí, claro. Nosotros hoy lo que tenemos, que es más importante que nada, es gobernabilidad popular. ¿Cómo? Hoy tenemos gobernabilidad popular. Es decir, hoy... Este es un gobierno popular. Sí, tenemos gobernabilidad popular. Te lo pregunto, ¿es un gobierno popular? Por supuesto, pero si vos mirás, desde 1983 hasta ahora, la máxima cifra de diputados en una intermedia la sacamos nosotros. Sí. 64 diputados. Sí, y con todos esos... Y 13 senadores. Sí, van a tener 20 senadores. Y con todos esos diputados y senadores, ¿van a poder, por ejemplo, modificar el Código Penal para situaciones como esta? Sí, lo presentaron ya hace como 20 días, un proyecto de reforma amplio, del cual participó el doctor Mariano Borinsky hasta el ministro Cunio Libarona. Así es. Bueno, yo creo que el Código Penal es un código extraordinario el que hemos hecho, el doctor Borinsky con una comisión, el doctor Cunio Libarona, nosotros trabajamos del Ministerio de Seguridad con el doctor Soto, es decir, una comisión excelente, lo vimos muchas veces, quedó un código excelente que toma todos los temas y sobre todo todos los delitos que nunca se contemplaban. A ver, el piquete, por ejemplo. Sí, o por ejemplo el robo de un celular, el robo de una cartera. Ah, bueno, te robaron una cartera, jorobate. No, 12 años preso, si robas. Te robas una cartera, 12 años preso. 12 años preso. Te robas un celular, 12 años preso. Basta de robarle a la gente su propiedad, lo que se gana, el dinero que se gana, el teléfono celular que le cuesta un montón. Basta de un motochorro, agravamiento por ir con una moto, tirar a una persona al piso. No, es un código fuerte. El 87% de los delitos no tienen, es decir, no son escarcelables. Quiere decir que el que las hace las va a pagar. Lo vamos a llevar al Congreso. Seguramente
va a entrar en un debate, porque es un código penal. Un código penal no se puede discutir en un día, son muchos artículos. El nuestro tiene una filosofía. Es la reforma más importante del año 1921 esta parte. Total. La más importante. Sí, y además reúne a todas las leyes que hemos sacado, los parches que ha tenido el Código Penal, mete la ley antimafias adentro, que ya está votada. Es decir, genera realmente un cuerpo para combatir el delito de una manera y para, digamos, sobre todo terminar con la impunidad de aquellos que hacen y no las pagan. Así que creo que va a tener discusión. Nosotros vamos a tener que ceder. ¿No lo va a acompañar? ¿El kirchnerismo? Sí. Olvídate, porque el kirchnerismo no va a acompañar ningún aumento de penas, no quiere acompañar la baja de imputabilidad de los menores, no quiere acompañar nada. Así que nosotros vamos a... Contempla la extinción de dominios, si la memoria no me falla también. Totalmente. Sí, totalmente. Dije bien, para los delitos de corrupción, ¿no? Y una cosa fundamental, la imprescriptibilidad de los delitos graves. Es decir, un tema que es un drama, te abusaron de niño y no te animaste, no pudiste, y sobre todo en el abuso intrafamiliar, no pudiste denunciar. En este caso va a ser imprescriptible. ¿Pudiste sacar 30 años después el tema? Lo denunciás 30 años después. Esto es fundamental. En los homicidios, digamos, en los secuestros, en el abuso. No es que a los 15 años mataste, te volviste a tu casa, te pones en la reposera como si nada hubiera pasado. No, te van a buscar y cumplís la condena. ¿Un asesino con ese código no sale, digamos? No sale. ¿Y entonces hoy sí? Bueno, digamos, las condenas se agravan. Sí. El homicidio tiene de 30 años para arriba. Hoy tiene 25. No se puede matar a la gente. El homicidio simple tiene de 30 para arriba. Ah, ok. Y el agravado tiene más aún. Y el 87% de los delitos no las vas a pasar afuera, vas a pasarla adentro. Sí. Porque lo que nosotros necesitamos es que se termine la idea de que robar, matar ni hablar, pero que robar no tiene ninguna consecuencia. ¿Y las cárceles, Patricia? Te pregunto todo esto porque vas a ser senadora a partir del 10 de diciembre y seguramente se va a tratar mucho de estos temas. Las cárceles, las provincias tienen sus detenidos, el sistema penitenciario federal se está convirtiendo en un sistema de digamos, tener a los presos más peligrosos del país. Tenemos 150 líderes de organizaciones narco de Rosario. Nos han pasado como 30 de la provincia de Buenos Aires, que adentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires intentaban manejar la cárcel. Nos han pasado presos de Córdoba, que eran también los narcos más peligrosos. Es decir, que estamos como convirtiendo al sistema de Chubut, el sistema federal, en un sistema de presos de largas condenas para que las cárceles provinciales, que son las que tienen los delitos, digamos, llamados ordinarios, que manejan las justicias provinciales, el robo, el hurto, puedan tener un menor nivel de violencia y no convivir con los más pesados. Y los más pesados, los sicarios, los asesinos, los secuestradores, los abusadores, a las cárceles federales. Ese es el modelo que tenemos. Hemos comenzado, estamos ya haciendo convenios con muchas provincias para lograr que esto sea una realidad. ¿Con Buenos Aires también o no? Con Buenos Aires hemos recibido presos de alta peligrosidad que nos han mandado, que eran los que les manejaban un montón de cárceles, por eso nos los han mandado, los hemos recibido, todavía sin convenio, pero de buena voluntad. Y nos parece que eso también está bien, porque eso libera de violencia, es decir, baja la violencia en las cárceles. ¿Tenía que trabajar los presos, Patricia? ¿Tenía que trabajar los presos? Bueno, a ver, cuando nosotros recibimos el servicio ¿Vos lo planteaste en alguna oportunidad, penitenciario, todos los presos, por estar presos, cobraban un salario mínimo. ¿Cómo? ¿Me repetís eso? Todos los presos cobraban un salario mínimo. ¿Cuándo vos asumiste? Sí. Eso lo sacamos y si quisieron hacer una batucada, dijeron, acá no se lo vamos a devolver, así que el que quiera... ¿Cobraban un salario mínimo? Un salario mínimo todos.
todos. Un chorro, un asesino cobraba un Sí, salario mínimo, como si fuese un exactamente, aguache. Exactamente. Bueno, lo cortamos. Fueron a la justicia. Ganamos en primera instancia, ganamos en segunda, ganamos en casación. ¿Por qué? Porque es una injusticia. El que trabaja cobra un peculio. Pero que no es lo mismo que un salario. Claro, que claro. no es lo mismo que un salario. Es para una parte va para arreglar la cárcel, otra parte va para su familia, otra parte la guarda para cuando sale. Ahora solo cobra el que trabaja. Solo cobra el que trabaja. Y la fajina, que es limpiarte tu habitación, tenerla bien, no se paga por eso. Eso es una obligación que tenés que tener y es el mantener la cárcel es una obligación. Y si rompes, pagás. ¿Cuánto de todo esto crees que pesó en el resultado del domingo? Porque son temas que probablemente quizás no se hablen tanto, pero que evidentemente un sector de la ciudadanía lo ha valorado. Sí, yo creo que, digamos, acá hay muchos factores importantes. La fuerza de convicción que tiene el presidente en sus ideas, en cómo ha logrado que no le tuerzan el brazo junto al ministro Caputo, pero que no tuerzan el brazo en el superávit, en bajar la inflación, en sacar el cepo, en un montón de medidas que se tomaron que son fundamentales, en bajar impuestos, empezar a bajar impuestos. La seguridad creo que ha cumplido un rol importante porque es valorada, es decir, la tarea en el Ministerio de Seguridad es valorada, la desregulación es valorada, la tarea de haberle dado libertad a todas las personas que estaban presas de organizaciones sociales corruptas también es muy valorada, la gente lo valora, la gente valora que no tiene que ir 3 veces por semana a un piquete. Sí, no los organizadores, sino los... Los organizadores perdieron todo, Okay, la claro, plata, el poder, perdieron todo, ¿no? Dicen, no, nosotros no vamos porque En la cárcel nos gan- reprimen. en Es la- mentira, no van porque la gente ya no tiene obligación de ir. Sí, en la cárcel ganaba el kirchnerismo antes. Gana por robo. Ah, sí, ganando por el kirchnerismo. robo. El kirchnerismo gana en las cárceles por robo. Por supuesto. Sí. ¿Y tendría que Sí. seguir votando los presos? Perdona que te pregunte tanto por esto, porque me parece que forma parte de los modelos, ¿no?, que están en pugna en la Argentina. Totalmente. Sí, ¿los presos tienen que votar, a tu modo de ver? Bueno, votan los que todavía no están condenados, el principio de inocencia. Yo creo que el que va preso y tiene una preventiva y va a tener una condena dentro de 2 años, de 20 años, no tiene que votar. Que no vote. Para mí no. Yo creo que no, porque es verdad el principio de inocencia, pero 2 años después recibe una condena de 20 años y pierde todos los derechos. Sí, dijiste que este es un que hay gobernabilidad popular, dijiste. Y sí, porque nosotros ¿qué teníamos? ¿Qué nos decían? Te A explicaba ustedes un lo poquito eso. Quiero sostiene, escucharte con eso. lo sostiene el Tesoro americano. Sí. Lo sostiene que bajaron las retenciones unos días. Bueno, ahora nos sostiene el pueblo que nos votó. Y eso es gobernabilidad popular. Los que quieren el cambio, que no nos hagan lo que nos hicieron estos meses en el Congreso, que haya convivencia, que saquemos leyes para cambiarle la vida a la gente, que bajemos impuestos, que dejemos laburar en paz a la gente, que tengamos leyes más modernas para no tener leyes de 1975 que no comprenden el mundo laboral de hoy. Hoy un pibe joven en una empresa informática no quiere trabajar 5 días a la semana, 8 horas, quiere otra cosa. ¿Puedo volver sobre eso? Dijiste tenemos gobernabilidad popular. Quizás esta simplificación a vos no te guste o a mucha gente no le guste. ¿Este es el primer gobierno popular de derecha en Argentina? Mirá, Viste que la derecha y la izquierda muchas veces son una simplificación, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre se cree que la derecha es impopular y la derecha y la izquierda es popular. Y las izquierdas en el mundo han asesinado a millones y millones y millones y millones de personas y como se creen los dueños de la verdad, la utilización de la violencia como forma de poder ha sido brutal. Bueno, basta ver lo que pasó en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, nosotros somos populares, somos liberales. Hoy tuve una discusión en el Congreso cuando fui a presentar el presupuesto. El presupuesto, sí, te escuchamos. ¿No? Y te vimos. una diputada dijo, hasta ahora ha habido
este año 178 femicidios. ¿Sabes cuántas mujeres murieron en el primer semestre por cualquier tipo de situación? Homicidios ¿De este año? Ocasión de robo. 126. Y ella me viene a decir que hay 178 femicidios. En realidad, lo que no pueden aceptar es que un gobierno liberal haya bajado los femicidios mucho más que con toda la estructura, el aparato, los ministerios, el presupuesto que tenían, porque nosotros vamos en serio a parar al delito y vamos en serio. ¿Que hay femicidios? Hay femicidios. Ahora, mucho menos. Del 2023 al 2024 bajamos un 9% de los femicidios y este año lo vamos a bajar mucho más. Todavía no tenemos la cifra, pero si ya en homicidios de mujeres tenemos en la mitad del año 126, el año pasado tuvimos 313 mujeres asesinadas en la Argentina, muchas de ellas por femicidios, 313 en total. Y este año tenemos hasta la mitad del año 126, hacer la proyección y vamos a tener unos 240, vamos a bajar como un 25% los homicidios de mujeres. Patricia, va a haber sesiones extraordinarias seguramente, ya lo dejó entrever el Poder Ejecutivo, esto lo dijo incluso también Martín Menem. Se va a tratar, me imagino, la reforma laboral, esto lo tiene que determinar el Poder Ejecutivo. ¿Crees que se va a terminar sancionando? Lo que dije está bien, esta información es correcta que planteé. Mira, presupuesto, sí. Si no se vota ahora, presupuesto, fundamental. Modernización laboral, adaptar las normas a la realidad del trabajo que existe hoy en el país y no el que existía en 1975, no tiene nada que ver. No perder más fuentes de trabajo por leyes imposibles, por indemnizaciones que te llevan a una empresa. Así que sí, vamos con la reforma laboral, con las reformas impositivas. ¿Y crees que va a salir? Mira, nosotros vamos a hacer todo lo posible y más por construir una mayoría. Porque el éxito de las familias argentinas, de las empresas argentinas, de los comercios argentinos, depende de que nosotros les simplifiquemos la vida, no estén todo el tiempo teniendo que estar pensando si contratar o no contratar gente porque pueden tener un juicio laboral, que las personas puedan conseguir empleo, las que buscan empleo, con lo cual, si somos razonables, todos sabemos que eso hace falta. Sí, después saquemos la pelea política. El kirchnerismo no nos va a votar, entonces vamos a ir a buscar a todos aquellos, y ojalá nos votara, pero como ellos son rehenes de un modelo sindical absolutamente antiguo, es posible que no nos vote. Pero todos los demás, ¿por qué no nos van a votar los radicales? ¿Por qué no nos van a votar los de partidos provinciales que, a ver, una provincia como Neuquén o Río Negro, que explota con sus actividades económicas? ¿Por qué no van a votar si eso le va a dar más empleo o más posibilidades? Se me va el programa, es muy sumido el programa en toda esta entrevista y me parece enriquecedor haberlo hecho. Aspiro a una respuesta muy corta porque se va a enojar Alfredo Leuco, no quiero entregar tarde. ¿Querés ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Ahora voy a ser senadora, a ver. Sí, ya lo sé, pero... por favor. No, yo pregunto. Digamos, no podemos... Hay que entender que ahora tengo un... Es la marcha del